el espacio natural de Doñana abarca un espacio histórico muy antiguo que es el Coto de Doñana. Y pues nos tenemos que remontar a lo que es la Reconquista, es decir, la Edad Media, el siglo XIII, cuando en 1262 todo este extremo de lo que era el reino de Niebla de Aben Mafot pues cae en manos castellanas. Estamos hablando de 1262. En este caso, esta conquista, una vez que pasa a manos, digamos, manos castellanas, se lo reserva el rey. Todo el antiguo reino de Niebla que llegaba hasta el Algarve, hasta el Guadalquivir, se lo queda la corona, no se lo da a nadie de momento. Y tenemos incluso, se produce unos años después, en 1267, el mismo rey, Alfonso X, resulta que da por primera vez en España unas normas venatorias, es decir, establece un régimen de caza. Es muy curioso, Real Privilegio de 1267, dice que del río, una serie de normas, como era si se puede cazar, la fecha, etcétera. Pero distribuye el espacio, y es un documento muy bonito y uno de los más antiguos de Doñana, divide este espacio cinegético en dos, es decir, desde el río Tinto hacia Campondévalo, hacia Portugal, lo declara como caza menor, con su fecha, los instrumentos que se pueden utilizar, animales, perros, etcétera, etcétera. Y del río Tinto hacia el Guadalquivir, donde estamos, lo declara como caza mayor, ¿vale? Es la primera vez que se establece una normativa venatoria en España. Y por supuesto en Andalucía es la primera. Entonces tenemos que el señor de Sanlúcar está en Sanlúcar, se le acaban de dar, 1297, pero este espacio no es realmente ocupado. Seguramente por su cantidad de agua y pasto seguiría la tradición musulmana de todo lo que era la zona de Niebla, incluso de Gibraleón y demás, de venir aquí al pasto. Hablo de la transhumancia ganadera y bueno, pues seguramente seguiría esa tradición, pero siempre digo bajo supervisión de que era una zona real. Empieza ya a aparecer ese bosque de las Rocinas, parece ser que Alfonso X, su descendiente, suelen venir a hacer jornadas venatorias, jornadas de caza, y de ahí que la leyenda, porque no hay muchos documentos que hablen precisamente de eso, se le considera como el bosque de la Rocina, que va desde lo que hoy es Villa Manrique, en aquella época Mures y Gato, dos pequeñas aldeas, hasta el Guadalquivir, pues se utiliza por la realeza, que está asentada en Sevilla, donde Alfonso X lleva muchos años, y bueno, pues hace sus prácticas venatorias de caza, que era el deporte de la nobleza, en lo que es el bosque de la Rocina, lo que es actualmente este espacio que forma parte del espacio natural de Doñana. Siempre se ha hablado de que el duque se hizo con esta propiedad, no es así, la ocupó como un señor mayor. Tenemos datos de que 1400 y pico, el mismo es el ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, que da permiso a sus vecinos para instalar incluso salinas, recoger piña, actividades predatorias, carbón, etcétera, etcétera. Parece ser que el duque no interviene mucho. Hasta en torno a la segunda mitad del siglo XVI, a partir de 1550, vemos ya una presencia del duque con mucho tiempo, que viene de Sanlúcar a cazar, levanta su pequeño pabellón de caza, que era una choza enorme, pero era una choza como las tradicionales de aquí, y hasta 1570 no levanta lo que es hoy, lo que sería el origen de lo que fue luego el palacio de Doñana. Bien. Esta situación extrema pues hace que Almonte se empiece a poblar en 1330, eso sí hay documentos, y quizá uno de ellos, de los documentos más antiguos, cuando se empieza a delimitar ese territorio, se lo da a un señor particular de Sevilla, un señor poderoso de la nobleza, Álvar Pérez de Guzmán, no tiene que ver con los Pérez de Guzmán de Sanlúcar, eran alguacil mayor de Sevilla, y Almonte se empieza a poblar. Allá el rey pues se lo dona a él, y esta zona digamos de frontera recién conquistada pues se empieza a poblar de castellanos. Estos años de actividad humana generan los primeros documentos y
una de las cosas más curiosas, que es uno de los documentos más antiguos, de 1335, hay un problema ya con la tierra de Sevilla, se está deslindando lo que iba a ser el futuro término de Almonte, donde está Doñana, ese bosque de la Rocina, y aparece la primera cita sobre la existencia de una iglesia, de una ermita, dice iglesia concreta, de Nuestra Señora de la Rocina, el documento más antiguo que tenemos. Entonces, pues estamos viendo ya que se veía una iglesia, había ya un culto a Santa María de la Rocina, luego del Rocío, pues vemos que esta zona se empieza a poblarse y evidentemente empiezan los roces ya entre el duque y lo que iba a ser el Consejo de Almonte, lo que sería hoy el Ayuntamiento de Almonte. Ya existe ese pabellón de casa, la Casa Real con Juan I y Juan II ya levantan ese pabellón que hoy se conoce como Lomo del Grullo, y parece que el territorio queda muy dividido. Lo que era el antiguo bosque de la Rocina se parte por dos, del Rocío hacia arriba, hacia Hinojo y demás, y queda bajo, digamos, la custodia, por no decir propiedad, de la Casa Real, se gobierna a través de los reales alcázares, y desde el Rocío hacia abajo es lo que iba a ser el futuro Coto de Doñana, que digo que como Coto de Doñana es una cosa reciente, de final del 17, por ahí en torno a 1670. Antes la propia documentación habla de el bosque de la Rocina, el duque firma su decreto en mi bosque de la Rocina, estoy haciendo obra en mi bosque de la Rocina. Y bueno, pues queda ahí prácticamente se lleva a cabo lo que se llama la usucapión del término, es decir, el noble, el señor de Sanlúcar de Barrameda, la casa de Medina Sidonia, pues se hace prácticamente con el uso y propiedad, entre comillas, de lo que luego él mismo, le pone Coto de Doñana. Sobre el nombre de Doñana no voy a entrar, hay muchas polémicas, uno por Doñana de Silva, otra por Doñana de Mallarte, una mujer de la pequeña nobleza de Sanlúcar que le alquila para pasto de sus vacas, y ahí está la polémica, unos por un sitio, otros por otro. Pues recrear Doñana es contar historias de vecinos de la tierra, y en este caso vamos a hablar con Pedro Germán Casado Ortega. Eso es mucha tela, Pedro. Vamos a hablar un poquito de tu historia, y yo quiero que me cuentes un poco esa etapa de cazador que te recuerda a tu niñez. A ver, háblame un poquito a mí de eso. Bueno, mi niñez no ha sido tampoco de cazar allí de niñez, porque ahí se empezó a cazar, por ejemplo, de la caza del pato, la caza del anga, la liebre, que se cazó muchas liebres, también te puedo decir, si quieres que te diga un número, te la digo, un número de liebres que cazamos en uno de los primeros años. Cazamos 700 liebres. Madre mía. En una temporada de 2 o 3 meses que se echa de la cacería, los patos, pero ahí hay anécdotas muy buenas, he visto anécdotas muy graciosas. Claro, como ha sido de un tiempo para acá, yo creo que fue eso, ahora 20 años cuando se formó el Coto, 25, no lo recuerdo, pues te lo estoy diciendo así más o menos a mí. ¿De cabeza? De cabeza. Yo lo tengo todo ahí escrito, pero no te lo puedo decir tal como el año. Y entonces, pues, la vivencia de cacería era qué bonito, fabulosa. Oye, pero has dicho una cosita, Pedro, antes de entrar en la entrevista, que me ha llamado mucho la atención, y es el control de la caza en el parque, en el Coto. Cuéntame esto. No. A ver. Ahí el parque dio unos permisos ya para armar un coto. Esta es otra. A los hinojeros. Pero que tenían que entrar también Armonteño, Sanlúcar y algunos de los contornos, de los que números contados, a ellos números contados, nosotros lo que podíamos hacer, ¿no? Lo que éramos, lo que queríamos hacer. Nosotros empezamos con 40, 45 socios, lo que queríamos, porque aparte que es muy bonita y única, la cacería de lanza es única, pero es muy dura. Y hay que levantarse a las 4 de la mañana,
meterse en el hoyo del Lucio, pues se llama Lucio, donde llega el Anza a beber, con unos reclamos, entonces pues era dura, tenías que llegar a las 4 de la mañana allí y preparar el puesto para esperar a la salida del sol, a la salida del día, para poder cazar. Oye, ¿te acuerdas tú de ese pájaro perdido con el puchero? El pájaro perdido ya era otra historia, no es en la marisma, pero en su entorno, como te he dicho, sí lo tiene, ¿me entiendes? Qué bonito. En el entorno sí lo tiene. Y el pato, los patos, la liebre, como te he dicho, en fin. Oye, hablar de Pedro... anécdota, si quieres te cuento alguna. A ver, claro que sí, Pedro, cuéntame. ¿Alguna anécdota? ¿Una anécdota? Que tengas? Claro. Íbamos a ponernos, por ejemplo, donde íbamos a cazar los patos, y en ese momento, como se iba en línea para llegar a los puestos, pues uno de los que iba delante, porque antes tenía canales, ahora ya no los tiene, se taparon, los canales de la marisma se taparon. No sé por qué lo taparon. Volvemos a lo mismo, política. Entonces, era agua, el canal era agua, tú no podías saltar para allá porque tenía agua, y entonces se le arranca un pato a uno que iba delante con la escopeta, ¡plá!, y lo mata, con un frío que hacía, y cayó al agua, por supuesto. Y al caer al agua, no entendió de chica, sería aficionado a los patos, ese era de Armonte, este era de Armonte, y coge, le quita los pantalones, Madre mía. se queda en calzoncillos, ¡pum!, al agua a coger pato. A coger el pato. Aquello a mí me caló como... Qué bonito. Fue gracioso, aquello fue gracioso. Son momentos, son vivencias de tu etapa de niñez, de tu etapa asociada al mundo. Hombre, si yo te hablo de mi niñez de la casa, te puedo hablar de aquí del pueblo. Mire, yo quiero que tú me hables de una Porque cosita. es que en la marisma, te he dicho que allí se empezó a cazar hace poco. La marisma se empezó a cazar a los Andres, que estaba arrendada por unos personajes antiguos y venían a cazar los patos, pero eso ya es antiguo. Pero nosotros recientes, ya te he dicho, desde 30, 40 años para acá, 30 años más no hace, de cuando se empezó allí a poner gas, porque no había legado un coto, se fundó el coto, y a partir de ahí pues ya empecé a cazar. Pero yo te hablo de mi niñez de cacería, pues desde chico. Oye, de poniendo las trampas, las perchas, eso ha sido yo, aunque esté feo decirlo, un fenómeno. Un experto. Y vamos a hacer yo una como cosa. Era carpintero... Quédate ahí, Pedro, ahí. Cuando recreas tu etapa de cazador, sí, tu etapa de vivencia, sí, ya esa otra etapa, asociado al mundo del Parque de Doñana, porque estamos hablando del 50 aniversario del Parque Nacional de Doñana, sí. Te voy a lanzar una pregunta. Eres una persona que ya está jubilada, no vamos a decir tu edad, sí vamos a decir que tienes una fórmula secreta seguro, porque está que quita el sentido, pero es verdad que eres una persona ligada al mundo de la madera. Cuéntame, carpintero de oficio. ¿Cuándo llegué? Eso te iba a decir, ya cuando yo... Porque iba a ir en relación con lo de las trampas. Cuéntame. Cuando yo empecé a la carpintería, pues entonces enfrente de mi casa había una carpintería y tenía una ventanita, que por cierto mi madre, con una ventanita muy chiquitita se veía la carpintería. Yo de chiquillo, yo veía allí sin estar en la puerta, ni tenía la puerta ni nada. La faena. Y a mí me gustaría ser carpintero. Qué bonito. Dije, sí, pues se lo voy a decir a este hombre, que se llamaba Pepe el Cobrador, Pepe, se ha muerto hace poco el hombre. Y entonces va mi madre y le habla a Pepe el Cobrador y allá entro yo a la carpintería. Pero no estuve allí, estaría 7 o 8 meses, porque en una ocasión, como se veía la ventanita, el maestro, lógico, ¿no?, me reñía algunas veces, que eso no es así, que eso no es así. Entonces mi madre se estaba enterando, lo que son las madres, ¿no? Pepe, ¿por qué le está riñendo? Nadie. Entonces yo vine llorando a casa, un chiquillo, prácticamente 14 o 15 años, 12 o 14 años, y nada que me estaba diciendo, pues no vayan a Pepe ahora. Se lo voy a decir a Diego Sánchez, otro carpintero que había. Entonces me fui ya con Diego Sánchez.
Y eso es una historia. Qué bonito. Yo era un comodín. Yo fui un comodín después. Oye, y de ese comodín queda una serie de aves relacionadas con Doñana. Verá. No, porque yo todavía no cazaba, estoy hablando de niños. Me has preguntado sobre niños de mi... Sí, pero ahora todo ese episodio de niño viene a tu etapa veterana y eso, tienes una serie de recuerdos. Claro, porque como yo la caza me gustaba, claro, desde chico ya compré una escopeta, me dediqué a cazar los conejos en el entorno de Doñana, los paros perdices, los conejos, en fin, todo lo que está referente a la caza sobre el terreno no acuático. Acuático fue, ya te digo, antes de... Y hemos unido entonces, eso. claro, como eso era siempre la caza, te he dicho, un amante a la caza, pero moderado, y sigo siendo moderado. Yo tengo cada discusiones con los cazadores ahora. Cuando yo escribí el libro, porque ahí está todo redactado sobre lo que es la caza, cómo se hace, y yo siempre decía lo mismo: esto así no puede ser, hombre. Hay que cazar de otra forma. Y siempre me contestaban, no, porque los conejos se reproducen mucho. Me decían. Digo, no se reproducen mucho. Pero si tú le matas más de lo que se reproducen, claro, pues acabas con la caza. Entonces mi teoría era siempre de moderada. Es lo mismo con los zorzales. ¿Qué está pasando con los zorzales? Que están acabándose con ellos. ¿Entiendes? Se sobreexplota. Antes no lo cazaba nadie. Cuando yo empecé con la cacería, con la caza, los zorzales no se cazaban. Al poco tiempo ya empezó a cazar los zorzales, se cazaba las palomas, las tórtolas, pero los zorzales no daban, pero un pájaro muy chico. Entonces sobre el zorzal, entonces cada vez menos y sigue habiendo menos. Y empiezan a decir que si no llueve, que si hay mucha humedad, que si nieva mucho por ahí, poniendo la pega. Es lo mismo que a los conejos le ponían la pega de que tú que sabes cómo se reproduce, en cualquier cueva tienen los conejos amontonados, digo, porque tú lo dices, ¿no? Yo tengo mi teoría sobre las cuevas. Las cuevas de los conejos se empieza con una gazapera, por ejemplo. A ver. Gazapera es donde la primera vez para una coneja y pare 4 o 5 conejitos, ¿no? Conejitos, se crían, crece todo, y entonces va creciendo, como van pariendo, pero cuando más, ya a los 4 o 5 años, ya la cueva se hace inmensa. Depende de donde haya comida, claro, se hacen más grandes. Y entonces, como va criándose muchos conejos, ya ellos dicen, y no, una cueva, hay un mandatario, como dice, un macho o dos, por muy grande que sea la cueva, un macho o dos, que son los que mandan en el recinto. Allí entran los que ellos quieren, las conejas que ellos quieren, los demás los echa fuera. Entonces, una cueva que esté muy bien repoblada puede tener a lo mejor, por decirte un número, mi teoría, 25 o 30 conejos. Más no puede tener, porque empieza a pegarle a ese, claro, y lo echa fuera, porque salen muchos machos, ¿no? No va a salir toda hembra, ¿no? Entonces los machos los va desterrando de esa cueva suya. Claro, ellos dicen, la teoría, claro, cuando se ponen a cazar la cueva, que se llama arborear o recechar, según, o lo otro por la tarde, empieza a guardar una cueva. Se entiende que tú te subes a un pino y van saliendo conejos. No te da el viento, sube arriba para que tú no le des el viento al conejo. Claro. ¿Comprendes? Y entonces, a los primeros momentos, uno, otro mata 8 o 10. Cuando ya va otra vez a la misma cueva y mata 1 o 2, hay que ver lo que saben los conejos ya no quieren salir. Es que no hay. Tú me vas a decir a mí eso, que un conejo, de modo que a lo primero sale, y ya después con el mismo tiempo, que si ahora te va a oler a ti estando siempre donde mismo, y resulta que ya tiene 2 o 3 o 10 y ya van quedando menos, se saldrá a la hora que le den la gana a él. Pues mira, si te parece, vamos a hacer una cosa. Pedro, nos has contado algunos de los episodios particulares de tu evolución vital asociado
Espérate un segundito que te voy a preguntar una cosita que verás que te va a gustar. Lo está cogiendo. Estamos absolutamente perfilando todos los capítulos particulares de tu vida y te voy a preguntar por una cosa muy sencilla, Pero Pedro. ya lo está cogiendo, ¿eh? Hombre, por supuesto. Claro. Esto es, Eso es lo que yo hablaba te lo digo de la- siempre, Condavisión, esto es referente en la comarca y estamos haciendo un aniversario particular, Ya. el medio siglo de Doñana. Y te voy a preguntar por una cosa muy sencilla, y es que para ti, y quiero que seas muy sincero, Yo te lo digo, todo lo que yo te diga es con el corazón en la mano, ¿eh? quiero que me expliques para ti, Aunque sea muy complicado decir eso, claro, tú me dices, quiero que me expliques para ti, Pedro, qué significa Doñana, lo que significa Doñana. para ti. Para mí es un espacio muy importante que tiene, ¿no? El espacio, eso es muy importante. Que un pueblo tenga, en el recinto que estamos, muy importante, sí. Pero no digamos qué bonito todo. Vamos a tratar, en medio del tema, A ver. que también se saque producto. Porque si tú tienes un terreno, tú que tratas de tu terreno, llevarlo en condiciones y sacarle también algo. Porque ahí está un parque que es de los más grandes que hay en Andalucía, que es el Parque de los Alcornocales. Tú sabes el parque ese, ¿no? Pues eso lo atraviesa una autopista. Y aquí, con un dejín que no puedes pasar, no puedes rebalarte para tú y a tu marisma, que no tengo un camino digno, siendo una finca del ayuntamiento y que te tenga que llevar a ti, por ejemplo, en un invierno, que no puedas pasar por el camino y tengas que coger por Almonte, por Pila, para tú poder ir, que tiene acceso a entrar bien, y tu pueblo no lo tenga, eso es conejito de India. Eso ha salido ahí, porque es que te lo estoy diciendo claro, ¿eh? ¿Y qué es Hombre, necesario, es lo más grande que puede tener este contorno, pero vamos a coger otra cosita. Y a ¿no? nivel sentimental, quiero decir, si yo te preguntara, Pedro, ¿qué te ha dado Doñana? A mí, sobre mi vivencia, hombre, yo disfrutando Doñana, lo que tú, por ejemplo, yo estando en Doñana comiéndome una tostada, si te Un lo explico, tostón. no sé si explicártelo así, que Sí, si sí, viene por bien o supuesto, no, claro que sí. Y ves esa salida del sol, es única. Qué bonito. A ver si algún día tienes suerte, porque también tienes que tener una suerte de llegar a la hora justa. Antes de que, por supuesto, vas a estar dentro. Pero tiene que estar la atmósfera limpia, porque unas veces sale la atmósfera más limpia que otros días, ¿no? Si hay niebla, pues no vas a ver la salida igual. Totalmente. Porque si tú lo ves limpio, ves hasta los cerros de Morón. Ves tú desde ahí, de la puerta de las chozas. Tú a las chozas sí habrás ido, ¿no? Sí. Yo habrá ido, claro. Bueno, pues ahí he estado 2 días Qué en bonito. la marisma. Y eso debe darle publicidad al ojo, siempre mirando el terreno, lo que estás pisando, No avasallar la marisma, no avasallar los terrenos. Pero ¿por qué no tienes que tener tú? Yo te lo digo 1000 veces, pero lo que te he dicho antes, me escuchan, pero esto lo digo yo cada 2 por 3. A mí me dicen, que yo soy muy recio. A la verdad, ahora te voy a hacer yo a ti la pregunta. A ver, ¿Tú no crees, fíjate lo que te voy a decir? madre mía. Miedo Sí, me sí, da, Pedro. ¿Tú no crees que sería justo que cuando la Hermandad de Hinojo, que es uno de los caminos más bonitos que tiene el Rocío, y vienen esas hermandades, y viene el pueblo de Hinojo, y no tiene camino? Y te voy a decir lo peligroso que es. A mí, hace 2 años, yo voy todos los años a Rocío, me gusta ir al camino, pero no he estado allí, quizás estaría una vez o 2. A mí, hace 2 años, tuve un accidente, que es lo que vengo diciendo. En esa comitiva, son 2 días o 3, o un día, pero en una comitiva de un día, que tú no puedas tener un acceso a un camino para que un vehículo vaya para allá y otro venga para acá por si viene un accidente, que tenga que venir una ambulancia, cosas de esas, y no lo comprende nadie. Eso es un día que va a pasar, y a mí me ha pasado. Si quieres te lo cuento. Yo te voy a dar mi respuesta, Pedro, con toda esa... La pregunta que has hecho, contéstamela, hombre. Sí, te la voy a dar. ¿Crees tú que no llevo razón en ese punto? Yo considero que llevas razón en una cuestión muy sencilla y creo que... Perdona, A te ver. corto y perdona porque yo No, por Dios, soy cuéntame. muy impulsivo, me lo noto, yo A ver. cómo lo hablo. Claro,
creo que vas a venirte al eso de la naturaleza, de que esté por el punto bien. Yo no me aparto. No, pero me parece bonito, ¿eh? Mira. El camino, fíjate tú como yo quiero el camino. No te hablo de esto, te hablo desde que yo tengo uso de razón prácticamente de la merima sobre este punto. Ajá. Porque no te quepa la menor duda que si tú tienes una finca, ya te lo he dicho antes, que debe tener camino con un buen acceso. ¿Eso está claro o no? Sí, entonces, totalmente. El camino, yo no quiero que sea ni a un autopista, yo no quiero autopista, yo quiero que vaya para allá, para acá, pero siempre con una anchura que es que la había ahí antes. Ahí había un camino de siempre, que se llamaban las vías pecuarias. Ahí las había. Atravesaba la marisma de la parte del Cuervo y de por allí para venir a Hinojo. Que me acuerdo ahora que lo he leído en un libro, que había uno que iba de un coche que trajo acuático, pero en fin, y atravesaba para acá, para Hinojo, y venía aquí a Hinojo, que por cierto lo montaron en Hinojo. Yo te doy una respuesta a eso. Te voy a dar la respuesta antes de que acabe la entrevista. Pienso como tú en un aspecto muy sencillo, Pedro, y es que tenemos que evolucionar, tenemos que cambiar. Ya te están solicitando porque tú lo paras aquí todos los días. Tenemos que cambiar, tenemos que evolucionar y tenemos que adecuar todas aquellas cosas que no están bien y potenciarlas para que Doñana tenga ese brío, ese color que necesita. Ahora te voy a decir otra cosa más gorda. A ver. Lo que pienso, ¿no? Pero ¿cómo lo pienso? Yo no tengo derecho a opinar. Totalmente de acuerdo, por eso estás aquí, Pedro. Yo tengo derecho a opinar, como yo le digo, pero tú estás tonto, ¿eso cómo va a ser? A ver. El futuro del parque no va a ser mañana ni dentro de 50 años. Tiene la tendencia a desaparecer, lo digo yo, por las razones que sea, como va evolucionando el mundo. Antes, muchas subvenciones para acá, y nos ha recibido muchas subvenciones, todos los parques. Pero ya las circunstancias, por lo que quiera, no se va a saber. Es una opinión, no estoy diciendo que sea verdad, una leyenda puede ser. Qué bueno. Entonces, yo lo veo así, Entonces, claro, no quiero que caiga, pero por regla natural lo veo así. Oye, pues vamos a hacer una cosa y te lo voy a decir, Es la primera vez que voy a hacer una entrevista terminándola de esta forma y seguro mis compañeros me van a matar, pero te doy la mano. Ha sido un placer estar contigo y yo me apunto eso de evolución o leyenda. Si tú dices que tú eres leyenda, yo también me la marco. A partir de ahora voy a ser leyenda. Márcatela, Los Reyes Católicos incluso aumenta más esta división a lo que es el arroyo de la Rocina, que desemboca en el caño de Brain hasta el Guadalquivir. Eso se lo da para pagar favores a uno que fue su secretario, Esteban Pérez Cavito, y ya con esta propiedad, porque eso sí que es una propiedad, ese caño y madre, desde que sale del charco del Perche, lo que hoy es el Palacio de la Sebrón, hasta las primeras salidas del Guadalquivir. Pues eso hace ya que lo que es nuestro espacio queda muy delimitado, ¿vale? El caño de Braria hacia arriba ya sería Sevilla, pues sería Marisma de Hinojo, en Alcázar, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahí ya queda conformado lo que sería el espacio. La siguiente noticia que tenemos, bueno, pues visitas reales, ya esto va cogiendo una fama. Viene Felipe IV, vienen luego muchísimos reyes, y lo que queda prácticamente de lo que es de Doñana es una actividad por parte de la Casa Ducal, sus propietarios, entre comillas, por un tema venatorio. Me invitan a gente y con el tiempo, incluso hasta el siglo XVIII y XIX, se alquilan a particulares, el mismo duque invita a la realeza, incluso europea. Y ya el culmen definitivo, bueno, pues la visita muy continuada, casi 28 veces, de Alfonso XIII. En 1900, pues la familia de los Medina Sidonia están pasando una serie de malos momentos económicos y a gente que le tenían, gente del mundo de
mercantil de Cádiz, los ingleses y demás, que venían alquilándole de hacía ya varias décadas el coto para caza real, pues acaban comprándolo. O sea, a partir de ahí, en 1900, entramos ya en que ya desaparece lo que es la casa nobiliaria como propietaria del coto Doñana y empieza ya a particulares. Esa es digamos, la historia. Y a partir de ahí, pues, en el año que ahora vamos a cumplir 50 años, en el año 69, se empieza a crear lo que iba a ser ya la figura del Parque Nacional Doñana. Quizá antes se crea la reserva y bueno, pues ese sería un poco, quizás muy a lo largo, muy resumidamente, lo que sería el nacimiento y la creación del parque, del primero del coto, y luego eso entraría dentro de lo que es el Parque Nacional Doñana, que luego se va ampliando a este, a oeste y al norte, y lo que hoy conforma el espacio. Recreando Doñana. A mí cuando hablo de este término se me viene a la mente el 50 aniversario, evidentemente, del Parque Nacional de Doñana. Qué cosa más bonita hablar de este aniversario tan especial, este medio siglo de historia, que con Alfonsa Acosta, para mí, yo iba a decir compañera de curro, pero creo que no es el caso, es una profesora de periodismo y además una persona muy ligada al campo de las letras. Yo creo que al final entender la versión de Doñana a través del filtro letrístico, creo que no existe ningún parangón a esto, Alfonsa. Y hay una obra que se llama Doñana Kumara, además de toda tu bibliografía, donde se resumen capítulos, episodios de esa escena de Doñana. Si en una concentración, en una aura de lectura, me pudieras explicar algo de semblanza de Doñana, ¿qué sería? Semblanza de Doñana es la vida del pueblo, la vida actual también, porque Doñana es ayer y es hoy. La vida de la memoria, eso también es una semblanza de Doñana. En ese sentido, en el libro Doñana Kumara hay varios relatos, y uno de ellos, el primero, es justamente el primer veraneo en Torre la Higuera, mi primer veraneo. Qué bueno. Es autobiográfico, yo tenía 8 años. Y entonces yo estuve con mucho interés por escribir este relato, por dejar testimonio de una recreación de lo que era vivir. Es que hoy Doñana lo invade todo, entonces no, entonces era nuestra tierra, ¿no? Y Doñana, se decía muy poco esa palabra en mi infancia. El coto, el coto, sí, se hablaba del coto. Y poquito a poco la palabra Doñana ha ido ganando en frecuencia y aplicándose hasta convertirse en un rasgo definitorio, parece que el único. Eso es un peligro. ¿Por qué? Bueno, porque sobre Doñana hay muchos tópicos. Y entonces Almonte creo que tiene el reto de no dejar que se lo coman los tópicos de Doñana, sobre Doñana. Doñana para mí no solo es Almonte, es un territorio amplio de 3 provincias, pero en cuanto a lo nuestro, a nuestra tierra, es pueblo, es una manera de ser, una manera de relacionarse con la naturaleza, una manera de entender la vida, de vivirla, de compartirla. Y todo eso viene delimitado
por un escenario que es un territorio que también es protagonista de la vida, porque es un ser vivo, ¿no? Y entonces quizás para mí la fuerza más importante que tiene mi pueblo, en este caso Almonte, es tener vivo ese gusto por ir a la naturaleza, por ir a la tierra, ¿no? Porque ahí nos sentimos a gusto, nos sentimos bien. Qué bonito. Te vas a la marisma, te vas a la playa, te vas al campo, te vas... Qué bueno. Nos llama. Nos llama. ¿Y eso de Kumara? Creo que eso es Kumara. Una vez le escuché a un escritor decir que había quien le preguntaba que el planeta Tierra entendido como es un ser vivo. Y que por unos métodos les preguntaban su nombre y que el planeta emitía un sonido, algo así como Kumar, Kumara, y a mí me encantó. Y entonces digo, bueno, ahora mi tierra, a nivel general, todo el mundo la llama Doñana, y Doñana es una parte de Kumara, ¿no? Solo una pequeña parte, preciosísima, variadísima, riquísima, compleja, pero están imbrincadas, claro, lógicamente, es parte del planeta, ¿no? Recibe del planeta y da al planeta. Me gusta Doñana, Alfonsa, no sé si piensas como yo, me gusta Doñana porque huele a mujer. Quiero decir, en Almonte hay un término que está muy encorsetado, al modo de sentir de los vecinos, también los muchos que ya se sienten almonteños, que es el término madre, que es un término que es verdad que está perfectamente afincado en cualquier población del mundo, pero eso de madre nos sabe a la Virgen del Rocío, y eso de madre nos sabe a la madre naturaleza. En el caso de Almonte, Doñana. Qué bonito también que siempre la madre esté un poco aguardando la figura de ese hijo que hereda lo que hereda de su pueblo. Lleva razón, en Almonte la palabra madre tiene un poder de evocación muy importante, ¿no? En el ámbito religioso con la Virgen, pero también la madre de la marisma. La madre de la marisma es el trozo de la marisma justamente que se extiende delante de la ermita del Rocío, del santuario, hoy santuario, y es propiedad del Ayuntamiento de Almonte. Es parque nacional, está dentro del espacio natural, zona protegida, pero también es una palabra muy evocadora, ¿no? Y madre, yo no lo entendería en el sentido de proteccionismo o de, no sé, creo que es una relación emocional. En Almonte pesa mucho, no en el sentido negativo, sino que se vive mucho desde la emoción. Y la palabra madre tiene mucha importancia aquí. Creo que la mujer tiene mucha importancia también, ¿no? Bueno, también le escuchaba decir que había una especie de matriarcado. En mi familia, por ejemplo, pues sí, yo sí he tenido esa experiencia, ¿no? Porque mi abuela tenía 5 hijas y un hijo, y ella mantuvo una especie de matriarcado positivo en el sentido de relación, de comunidad, ¿no? Y que después mi madre continuó, porque ella también tuvo 4 hijas, entonces muy enriquecedor. Qué bonito. Muy enriquecedor. ¿Y si tuvieras que leer un extracto de algo de tu obra? Un extracto. ¿Qué algo, quieres? Una cosita pequeñita, lo que tú quieras. A ver. No sé si de Doñana Kumara o si de... Lo que te apetezca. Al final yo creo que Doñana son sensibilidades, como bien decía. Sí, decir para mí que es para mí Doñana. Mira, te puedo leer una letra. A ver. Que de las primeras que yo le hice así, porque yo estaba estudiando fuera y entonces en aquel entonces hacían unas revistas de feria y a mí me pidieron una colaboración. Y entonces le escribí Nostalgia. Y Nostalgia define lo que yo he vivido
¿no? Y lo que me gusta, y lo que no quisiera que desapareciera. Qué bonito. Que es el alma de pueblo, ¿no? Las cosas sencillas, las cosas cercanas, frente al tumulto, frente a la urbe, frente a la prisa, frente a la competitividad. Yo creo que Doñana también es una maestra, también es una madre, en demostrarnos que la vida es cooperación. Si cooperamos, el valor de la vida aumenta y la calidad de la vida aumenta. Si competimos, las cosas no funcionan, ¿no? Hay otras energías, otras historias. No se avanza con la competición, a menos que compitas contigo mismo y de una manera sana. Totalmente. Bueno, te voy a leer esta que se llama Nostalgia y es sí, un rimao en octosílabos. Dime si vienes del pueblo, ¿qué se comenta en la plaza? Si ya anidó el campanario, la cigüeña negra y blanca. Háblame de los chiquillos, de esquinas y calles anchas, de plazoletas hermosas, de hermosos rayos del alba. Dime si vienes del campo, cómo sigue la retama, si las yemas se abotonan, si los pámpanos ya estallan, si vuelan por los trigales el chamarín o la charra. Háblame de las palomas que en el azul son de nácar. Y si vienes de la aldea, háblame de golondrinas, de cielos claros, de arenas, de juncos, de la rocina, de la Virgen, de Doñana, del aire y de la marisma, y del sol sobre las crines de las yeguas de la brisa. Dime si vienes del mar, que sigue en calma la playa, que las gaviotas la surcan, que la peña está inclinada, y háblame del sol desnudo, de sus huellas en el agua, de la espuma de las olas y de las dunas doradas. Que venga el mar y la alondra, que el pueblo venga en tu habla, que tu habla traiga al olivo, la viña, el pino, la calma. Que sueño con escucharos historias de tardes largas. Viejo horizonte azulino, háblame de Almonte, habla. Qué cosa más bonita. Bueno, pues esto es una manera de dirigirte al horizonte cuando estás lejos de tu pueblo, ¿no? Si te parece, vamos a acabar esta entrevista, que por cierto me está encantando. Ha sido todo un placer tenerte, Alfonso. Sé que estás muy comprometida y es muy bonito que saques un pedacito de tu tiempo para dedicarnos a nosotros, a Condavisión, en este especial que estamos haciendo del 50 aniversario de ese Parque Nacional de Doñana. Vamos a darle la vuelta a la tortilla. Normalmente cuando se cumplen años se hace regalo al cumpleañero. En este caso vamos a darle un poquito la vuelta. ¿Qué te ha regalado Doñana? Doñana me ha regalado mi ser, creo, mi manera de ver la vida. Primero me ha regalado a mis padres, que para mí personas adorables, ¿no? Mi familia, que para mí mi familia es algo muy, muy, muy importante. Amigos, experiencias, muchas cosas bonitas. Yo soy una persona con mucha suerte en ese sentido, porque he tenido mucha percepción y percepción de cosas bellísimas. Porque nosotros, por ejemplo, desde que éramos niños, desde que éramos pequeñas, mi padre nos llevaba en los veranos a la playa, donde él de niño también estuvo muchos años con su abuelo por ahí, por el Avalario, por el territorio de Doñana, porque tenían, cultivaban miel. Entonces nosotros tuvimos una experiencia de paraíso totalmente, ¿no? Lo que era los ranchos de
de Torre la Higuera, no de Matalascaña, que estaba cerca de Torre Carbonero, sino había un primer núcleo de ranchos que estaban nada más bajar hacia la Peña, que no existía Matalascaña. Aquello era una maravilla. Qué bonito. Y entonces yo sí tuve la suerte de tener esa experiencia, estábamos a lo mejor 10, 12 ranchos, no había más. Luego ya fue con el tiempo, se fue extendiendo y fue un poco degenerando y eso. Pero al principio, y fue en la década de los 60, de esta experiencia que yo te hablo, todavía no se había declarado a Doñana Parque Nacional. Sería en el 64, 65. Entonces, claro, desde allí vivimos lo que Doñana, lo más hermoso, lo más vital. Doñana es la gente también, ¿eh? Dice, ¿qué es Doñana? Doñana no son parajes ahí escondidos o una selva como en el Amazonas, ¿no? Doñana es la gente, es las relaciones, es la manera de pasar los días, de celebrar las fiestas, los cumpleaños ahora. Entonces era otro mundo, ¿no? Y teníamos un contacto tan directo durante todo el verano, desde que pasaba la feria hasta que las tormentas de agosto ya nos echaban para casa, que eso es difícil de olvidar. Y yo creo que me encantaría que los niños de hoy, las niñas, pudieran tener experiencias similares. Qué bonito. Porque, verás tú, en el contacto con la naturaleza es un ser vivo. Y la naturaleza te habla y la naturaleza también te trabaja y te hace, ¿no? Y te modela tu manera de relacionarte, de ver todo los escenarios. Yo recuerdo conversaciones había el bar de Alonso La Tela. Uf, Dios mío, era con sillas de baraja. Y claro, nosotros éramos niñas, pero yo recuerdo las charlas por la noche de los hombres que se tomaban su vino con sus rodajas de tomate abierto, con el sal, con el ajo muy picadito, y abundante aceite, y aquella manera tan bonita, aquella historia, ¿no? Quédate ahí, en esa historia. Sí, en esa historia está aquí Doñana Kumara. Porque me gustaría que termináramos esta semblanza, esta entrevista dentro de nuestro Recrear Doñana, con un trocito de lectura. A ver, ¿qué te guardas para el final? ¿De aquel tiempo? Puede ser, lo que tú quieras. De aquel tiempo, pues en las escapadas del mulo de Carmela, por ejemplo, Carmela era una mujer que no tenía hijos, vivía era una pareja, un matrimonio, y el marido se llevaba el mulo, y una vez se le escapó, una tarde se le escapó. Y entonces se fue para los meanos, como decíamos nosotros. Y decía, claro, se llevó todos los niños, todas las niñas, nos fuimos con ella a buscar el mulo, ¿no? Y entonces, estando por aquellos parajes, imagínate lo que es hoy la avenida de las Adelfas, pues que eran dunas, y eran pinar, y eran matas, y eran de... Y vimos que se estaba que se estaba construyendo la oficina de turismo. Entonces nos acercamos y ahí sí tuve yo una percepción vamos a ver, cuando lo vimos, parecen cimientos, dijo Carmela. Qué rara resultaba aquella pétrea inmovilidad allí donde todo, el aire, la arena, el mar, las sabinas, era blando y vivo. ¿Y quién va a vivir aquí tan lejos? Uf, vete tú a saber, dijo Carmela, hay gente para todo. Y se fue ligera hacia donde estaba el mulo
hociqueando junto a unas matas. Desde lo alto de una de las cuestas, el hormigón en la arena parecía una marca sobre la nalga gigante de una yegua salvaje varada en las dunas. Pensé si le habría dolido a la arena que le hicieran aquello, si habría sentido el dolor por primera vez, como los potrillos marismeños señalados con un hierro humeante por San Pedro antes de la víspera de la feria almonteña, una quemazón que les hacía brincar en el corral como si quisieran desprenderla así de ello. Sentí un silencio. De alguna forma intuía esa dura herida en la suave arena, ese robo de dignidad primigenia, ese desvalimiento de los seres y de las cosas sometidas a una voluntad con poder para reordenar a su antojo una realidad. Al entrar en otro orden, algo moría, algo se perdía, quizás lo más bello. Qué bonito, ha sido un placer escucharte. Muchísimas gracias, Alfonsa, por haber recreado dentro de este formato tu percepción de Doñana. Gracias de verdad. Gracias a vosotros. Las relaciones entre Almonte y el parque siempre ha sido, primero con el coto, pues siempre ha sido algo conflictivo, es decir, los intereses ganaderos y de la caza, del acopio de material, pues siempre ha enfrentado lo que es el Consejo de Almonte con la Casa Ducal. Se establecían normas, se establecían pactos, y una de las cosas que sobrevivió porque no pudieron con ello, fue el pasto libre y semisalvaje o asilvestrado de las yeguas de Doñana, que es otra de las actividades culturales que más sobresalen de Almonte, porque es una tradición prácticamente milenaria y con pleitos y no pleitos se ha ido manteniendo, y bueno, ya la misma Casa Ducal les dejaba, ya no, como diciendo, esto ya se convirtió en uso y costumbre, aunque tuvo sus pleitos, uno muy fuerte en la Chancellería de Granada en 1720, un grupo de ganaderos almonteños denuncia al duque y la Chancillería de Granada, un alto tribunal supremo, dicta sentencia a favor de esos almonteños. O sea que entre una y otra las yeguas y ciertos ganados, por ejemplo el ganado vacuno, ciertos pastos adquirieron esa costumbre, que aquí se le llama ya inmemorial, lógicamente por la cantidad de años e incluso de siglos que han pasado. Ese tipo de conflictos siempre se ocultan, nacen, pero siempre ha habido un problema de las tesis conservacionistas y la explotación de lo que había sido Doñana. Es decir, ahí el almonteño ha explotado el tema del carbón, el tema de las piñas, la llegada y la creación del parque, pues también empiezan a controlar este tipo de actividad, tanto la carga ganadera del ganado vacuno y demás, y del caballar, de las yeguas, pues siempre ha habido un rifirrafe ahí entre conservacionistas, y bueno, ha habido periodos de más tranquilidad, ha habido periodos más violentos, más belicistas, como la famosa invasión ganadera del año 93, pero bueno, de alguna manera los almonteños siempre han dicho de que ese parque
ese espacio natural, ese antiguo coto, de alguna manera existe gracias a esa voluntad de los propios almonteños y también de otros pueblos del entorno de conservar porque le interesaba. Era una especie de almohadía social en época de crisis alimentaria. Pues bueno, pues ahí tenías un conejo, tenías un jabalí, tenías cera, tenías madera, una serie de aprovechamiento de alguna manera mitigaba algunas crisis sociales de tipo subsistencia, cambios climáticos. Y bueno, ahí está el parque, aquí está el monte y bueno, hemos celebrado ya 50 años y ambas poblaciones existen y se llevan bien, estupendamente. Ya hay un diálogo abierto que se creó hace 30, 40 años de utilizar lo que es la conversación antes de medidas violentas, de no a esto, sino bueno, de alguna manera los usufructos se ha ido manteniendo. Ya por ejemplo no existe carboneo apenas, pero sí existe por ejemplo la piña, sí existen esas yeguas que están allí y otro tipo de ganado mayor. Y bueno, yo creo que ambas, digamos, el término, tanto la parte del monte como la parte del espacio natural, pues hoy día mantienen unas relaciones bastante aceptables. Recrear Doñana significa acercarse a entornos donde se muestra la savia particular de la semblanza del paisaje, el medio ambiente empieza a respirar y nos situamos en una zona bastante conocida por las personas que habitan la comarca del Condado, la comarca de Doñana. Se trata del pasaje del Corchito, en zona del municipio de La Buenagente, Bonares, que aquí en el Condado resuena mucho, y vamos a entrevistar a una persona que tiene conocimiento exhaustivo de la importancia de Doñana, afincado en el mundo, en el universo de las letras, con su particular obra Oda a Doñana, Juan Antonio Guzmán, persona residente en Corrales, pero nacido en Bonares. Muy buena. Hola, muy buena. Qué cosa más bonita, Juan Antonio, contar contigo en este especial que estamos haciendo precisamente con motivo del 50 aniversario del Parque Nacional de Doñana. Yo entiendo que al final Doñana son sensibilidades y una persona de tu hechura, que se diría aquí en la comarca, ¿qué siente por Doñana? Pues Doñana es la vida. La vida no de nuestros seres antepasados, sino también pues la vida de nuestra cultura. Nuestros ancestros pues dieron a la humanidad una manera de ser, una manera de interpretar el mundo y una manera de vivir de acuerdo a la naturaleza, a lo natural. Ya sabéis que nuestra cultura es milenaria y la cultura tartésica. Y a mí me gusta hablar de Doñana, entiendo, Juan Antonio, porque al final Doñana es esa máscara, entre comillas, que nos permite difuminar el universo humano. Quiero decir, Doñana tiene pureza, Doñana tiene reliquias y retazos de pasaje medioambiental, Doñana tiene cristalino el corazón, sin embargo el humano a veces lo perjudica. En este 50 aniversario yo quiero potenciar el simiente Doñana. ¿Qué recuerdos tienes de tu niñez? Bueno, pues de mi niñez tengo que decirte que yo aprendí a andar precisamente por las dunas del Asperillo y por la orilla de Doñana, más o menos donde estaba la Torre del Oro. Si sabéis, o como sabéis, los bonariegos fuimos los primeros que estuvimos en la parte de veraneando en Mazagón por una razón muy sencilla. Nosotros estamos en el fondo de un mar, y aquí pues en verano hace mucho calor, mucha temperatura, y claro, nuestros cotos llegan prácticamente a la unión de una serie de términos municipales, como es el de Palos, Moguer, Lucena, Bonares se quedó un poquito por detrás, Rociana y Almonte. Y ahí pues se empezó a principios del siglo XX.
Y después pues tuve la suerte también que esos cotos eran de mis bisabuelos y tatarabuelos. Lo que pasa es que ellos tuvieron, hablamos del año 1800 y pico, entonces estaba don José María Carrasco Vega, casada con una hermana de mi bisabuelo por parte de padre, que era María Dolores Guzmán Pérez, ¿no? Entonces, pues ellos tuvieron muchos hermanos y claro, pues los cotos fueron pasando de generación en generación. La línea mía no tocó tanto porque pertenecía a la primera hija de este matrimonio, y luego ocurre que entonces se valoraba más la parte de olivos, la parte de cereales y la parte de viña. Y entonces la parte nuestra está más centrada en la zona colindante con Niebla y El Tinto, ¿no? Bien. Entonces tuve también la suerte de que mi padre era uno de los primeros camioneros, él tenía 5 camiones, pero vamos, entonces te hablo de los años 50, él tenía el primer camión de esta zona, de la comarca, y uno de los primeros de Huelva, y se dedicaba precisamente a los cotos, transportando el carbón vegetal, transportando la miel con paneles. Me gusta mucho porque te emociona, Juan Antonio. Y vamos a hacer ahí una pequeña parada porque yo al final entiendo, seguro lo compartes conmigo, que Doñana es algo más. Quiero decir, Doñana se percibe por todos los sentidos, aflora por los 5 sentidos. Se puede ver, se puede degustar, se puede olfatear. Sí, es todo. Doñana es la esencia y además es el ropaje nuestro. Los seres de aquí tenemos esa suerte, es decir, no necesitamos incluso estar por aquí vestidos. Nosotros, tal como estamos, es una aberración para este paisaje. Nuestro ropaje es este pinar, este cielo, estos olores, el canto de los pájaros, todo eso. Qué bonito, y de ahí surge una semblanza descriptiva, pictórica, también paisajística. Entiendo que profundiza en la intimidad más fehaciente del ser humano en términos de naturaleza. Y hay un pedacito de Oda Doñana que yo quiero que tú leas para comenzar un poquito cómo poco a poco este poeta, este maestro, como te conocen en diferentes municipios de aquí de la tierra, pues en este caso figuran en tu forma de entender el poema y la poesía de manera genérica, Juan Antonio. Bien, pues os voy a leer un fragmento que empieza así. Doñana es la fragancia de futuro entre tesos. Todo nos sobrevuela, todo nos sobrecoge. La mirada de un ser que te mira en Doñana va directa a la frente, cabal y planetaria. Serena, tierna, franca, con toda la arrogancia de inocencia y decencia, de temor y de asombro. No hace gesto, no piensa, te mira solamente. Pero si somos seres que estamos de pasada, recibes no sé cómo su lluvia de preguntas. ¿Quién eres? ¿Qué pretendes? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿O vienes? Doñana no es la cierva, ni su pupila y lágrima ante el oscuro túnel mortal de una escopeta, de un hombre agazapado detrás de su maleza, que canjea sin querer su hambre por su muerte. De niño, amigos míos, desde que yo era niño yo conozco a la muerte desde niño en Doñana. Cuando ya por la tarde se repartían los lotes y entre copas y cantes los hombres en la hoguera contaban sus hazañas tan frías, tan oscuras como sus escopetas. Yo estaba con el lince alisándole el pelo, levantándole un párpado al jabalí, al ciervo. Y el ojo me miraba vidriado por la muerte, hiriendo mi inocencia. Doñana, como dije, Doñana no es la cierva ni el estertor agónico de un jabalí herido, perseguido por perros en temida jauría. Defenderá su vida sin darse por vencido. Y el hombre tras los perros, lanceando a caballo los aires de su vida.
Qué cosa más bonita. Al final yo entiendo que Doñana es ese puntito neurálgico del corazón de Juan Antonio. También lo viví en las casas de los cotos, de algunos cotos, donde mi padre, pues que era cazador. Entonces la caza se concebía de otra forma, no estaba prohibida ni protegida especies animales. Y eso lo veía ya yo allí, algunas veces también veraneábamos, en vez de irnos a la playa, veraneábamos allí por la idea de que a él le gustaba esa zona. Y eso pues es la verdad, vamos, yo ahí no cuento nada que no haya vivido. Y entonces pues esa visión también, pues claro, mi padre la traspolaba a su casa y entonces se podía embalsamar animales, pues tenía la jineta, tenía el águila real, el búho, la pollita de agua, entonces, el hurón servía para cazar al conejo. Entonces era una cosa muy natural. ¿Son conscientes las nuevas generaciones, Juan Antonio, de lo que tenemos con Doñana? Yo sí pienso que son conscientes, pero son conscientes en teoría. Ellos no conocen Doñana, ni saben interpretar el lenguaje del paisaje. Y eso es malo. Lo que sí es bueno, que hay una concienciación de unir la naturaleza con el ser humano. Pero no es cuestión de unir, ni es cuestión de la protección del ser humano a la naturaleza. La cuestión es más sencilla. La cuestión es sentirse naturaleza. Y estar integrado y ser uno más. El hombre tiene mucha soberbia y es muy orgulloso. Y con lo cual todo lo que le supere por arriba, por abajo, por un sitio y por otro, no lo acepta. Él se ha elegido rey de la naturaleza cuando en la naturaleza no existen reyes. Totalmente de acuerdo. Yo te voy a proponer un juego, si te parece, para cambiar un poco el talante y hacerlo un poquito más divertido la entrevista, porque sé que son pellizquitos que te asoman a lo más profundo de tu ser. Es lógico, has vivido Doñana de una manera muy profunda. Nos vamos a quedar con una cosita. Se lo hice también a Alfonsa cuando la entrevistaba, Alfonsa Costa, la compañera que es Gloria. Yo le decía, Alfonsa, vamos a darle la vuelta a la tortilla en términos de cumpleaños. Quiero decir, cuando se cumplen años, que me ha chivado un pajarillo que tú es en marzo, cuando se cumplen años te hacen regalo. Sí. En este caso cumple 50 años Doñana, el Parque Nacional. En vez de darle un regalo a nosotros a Doñana, te voy a lanzar la siguiente pregunta. ¿Qué te ha regalado Doñana a ti? Pues a mí me ha regalado, primero, la verdad. Y segundo, la belleza. Nada más. Oye, para terminar, otro pedacito de tu boda. Y por último, la bondad. Esos son los tres aspectos que me ha regalado la naturaleza, y mi naturaleza es doñana, y mi paisaje es doñana, y creo que con ello voy siempre. Y además tuve la suerte de con 1 año y medio ir el primer año que hice el Camino del Rocío, con 1 año y medio, con un burro. Entonces conozco también a través de observar la naturaleza como mejor se observa, a lomos de un caballo. Yo siempre he tenido caballo y tengo caballo, y entonces eso es fundamental. Qué bonito, pues si te parece ha sido un placer tenerte. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Vamos a terminar este trocito del especial que estamos dedicando con Condavisión. Ya lo sabes, que yo sé que tú lo ves todos los días, Condavisión, esta telemágica de la comarca del Condado. Vamos a leer ese pedacito y con eso cerramos. Juan Antonio es gloria, aquí en la tele. Terminamos con este extracto de su obra Oda Doñana. Doñana, amigos míos, es un latir constante de ausencias tan presentes como el tinar del aire. Es un vivir a muerte que engendra nuestras tierras, que sale este planeta también llamado Tierra. Perdonen mi ignorancia. Quizás algún biólogo me indique a ciencia cierta el coto de tu infancia no está dentro del coto. Tal vez algún geógrafo me indique con su mapa: tu pueblo está muy lejos. Tu pueblo
los límites del pueblo no lindan con tu infancia, del coto no lindan con tu infancia, y siento en mi pesar, sentido en mis adentros, ¿qué sabrán estos hombres que viven de las ciencias, de las vidas vividas en el lar que nacieron? Ya me decía mi abuelo, qué grande es este mundo, qué bien cabemos todos. Bueno, pues un día mío empieza muy temprano porque tenemos que contar con las mejores luces y eso en Doñana, pues bueno, saliendo tempranito lo tenemos muy fácil, ¿no? Tenemos que empezar recorriendo los mejores rincones para poder llevar, bueno, a nuestros clientes que son fotógrafos a que puedan sacar esas luces en esos interiores. Entonces, bueno, pues salimos muy temprano. Bueno, yo creo que Doñana es un sitio único. Yo que conozco toda España, además por la fotografía, yo creo que Doñana reúne algo que nos reúne el resto de parques, ¿no? Y es esa variedad de ecosistemas. O sea, en Doñana puedes tener un fotógrafo haciendo fotografías muy temprano, al lince, por ejemplo, y en cuestión de media hora estás haciendo fotografías a un ostrero, que es una especie que vive en zonas de playa, ¿no? O que si te mueves un poco más o en cuestión de media hora, puede estar haciendo fotografía una garza imperial, ¿no? O sea, esa variedad de ecosistemas hace que aquí la fotografía sea única, ¿no? Pues nosotros vamos a intentar, daremos un poco en vehículo y entraremos en Coto del Rey, que es una zona privada dentro del espacio natural, y lo que vamos a hacer hoy es esperar que amanezca, en una zona bonita, en un bosque muy bonito, donde el sol se nos va a poner y va a iluminar todo el pinar por dentro, y la idea de hoy es esa, adentrarnos hasta Coto del Rey. Doñana, cada estación es de una forma, puedes estar en un mismo sitio durante las 4 estaciones, pero vas a encontrarte un paisaje totalmente distinto. Y ahora en esta fecha, en esta época, el otoño, pues bueno, es muy buena época para la berrea del ciervo, es cuando comienza aquí el celo del ciervo, y la verdad es que Doñana es un sitio único para la berrea, ¿no? Tenemos que dar cuenta de que en pocos sitios se pueden ver estos ciervos, las manadas de ciervos con sus hembras, en llanos o en zonas totalmente abiertas, ¿no? En el resto de España, pues aparte de que es mucho más difícil porque son zonas de sierra, son zonas mucho más escarpadas y tal, aquí en Doñana pues se pierde, o sea, se meten en las marismas y mucho más, es totalmente distinto a verlo en otras zonas de España. Cuando de octubre a noviembre lo que más viene es turismo inglés, turismo muy especializado en naturaleza,
Luego en verano lo que tenemos es un turismo más de playa, de turista que viene con la familia y que llenan los hoteles de la costa. Y en primavera pues colegios, grupos de empresas, depende de la época. Yo me puedo quedar con imágenes que no olvidaré en la vida, más que anécdotas, imágenes o sea, que no te esperas, por ejemplo, del lince, de venir una mañana y vértelo por medio de la marisma andando y de buena primera subirse como en las películas estas donde el león en la selva se sube arriba y dice yo soy el rey. Yo tengo una imagen del lince, que además tengo una fotografía que yo creo que es de las más bonitas que yo tengo, que se sube en un tronco, ya digo, la marisma es totalmente llana, era en verano, estaba seco, todo seco, y se sube en un tocón a 2 metros de altura y se queda mirando como diciendo aquí está el dueño de... Y esa imagen desde luego no la olvidaré jamás, ¿no? Hay que tener en cuenta, lo primero que hay que tener en cuenta es que nosotros como empresa primero tenemos que respetar un horario y además un recorrido, o sea, nosotros pues no podemos movernos por donde nos dé la gana. Pero sí que es verdad que saliendo tempranito o quedándonos un poco más tarde en el campo, pues las probabilidades de poder ver al lince son mucho mayores, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es eso, es localizar las huellas, es saber que vivimos en una zona que hace que sea muy fácil el poder saber si el lince ha pasado a un lado o a otro. Estas arenas pues no son como en la sierra o en otras zonas que son más duras y que son más complicadas de poder ver algún indicio del lince, ¿no? Entonces aquí pues lo primero es salir lo más temprano posible dentro de los horarios que tenemos permitidos, o quedarnos por la tarde, en las horas más tardías, ¿no? Y luego pues intentar
de tanto tiempo aquí sí que sabemos las zonas por donde se mueven, tampoco es tan complicado el saber dónde ha nacido, bueno, pues dónde hay una hembra que tiene cachorro, dónde se suele mover, por dónde está. Somos varios compañeros los que nos movemos por aquí y de un día a otro pues nos vamos informando. Y luego pues sobre todo los rastros, ¿no? Los rastros cuando sabes que ha cruzado, que luego un coche ha pasado por delante y ha pasado por arriba de la rodada, pues eso es un indicio de que no está muy lejos, ¿no? Vamos despacito, haciendo mucha observación y sobre todo pues utilizando mucho los prismáticos porque es la clave. Hay que tener en cuenta de que esta especie nos ha pasado muchísimas veces que pases a 1 metro de ella y que esté echada y que no la vea, vamos, y a lo mejor el compañero que viene detrás se encuentre con ella o es el que la ve, ¿no? Hay que tener en cuenta que yo hace 25 o 30 años la fotografía de naturaleza doñana era mi afición, lo tenía como una afición, ¿no? Salía todas las mañanas a disfrutar del campo, a buscar nidos de aves que tenía esa curiosidad de saber qué es lo que criaba en cada sitio, cómo eran los rastros y demás. Y después de 25 años se ha convertido en mi profesión. O sea, de aquello que era mi afición, hoy pues llegamos a enseñar esta afición a 10, 15.000 personas al año. Y eso la verdad es que es un orgullo, ¿no? El poder enseñar este espacio tan importante como es Doñana al resto del mundo.